El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 29. Las parábolas de la realidad del reino de los cielos. Primera parte. 1. La parábola del sembrador. Mateo 13 es un capítulo crucial en cuanto al reino, porque en él el Señor nos habla algunas parábolas que tienen que ver con la realidad y la apariencia del reino de los cielos. No sobra decir que la realidad es lo que el reino de los cielos es, mientras que la apariencia es aquello que tiene parecido, pero que en el fondo no tiene realidad y se convierte en un fraude, en una mentira y en un engaño. En los dos capítulos anteriores tratamos cada una de las parábolas que hablan de la apariencia del reino de los cielos. En este capítulo y en los tres siguientes nos dedicaremos a hablar de aquellas parábolas en que el Señor habla de la realidad del reino de los cielos, y en primer lugar hablaremos de la parábola del sembrador registrada en Mateo 13, versículos 4 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100 por uno, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola, el Señor habla de manera general cómo produce el reino de Dios y el reino de los cielos, mediante sembrar la palabra que es el mismo, y que como semilla es sembrada en el corazón de las personas. Si la semilla crece y logra producir fruto, el fruto producido se convierte en el reino de los cielos, mientras que la semilla sembrada sin producir fruto no pasa de ser el reino de Dios. No hay duda de que la palabra solo es sembrada en personas que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Es decir, aquellos que, por el trabajo de santificación del Espíritu, llegan a creer y se convierten en hijos de Dios. Esa semilla sembrada por el Señor cayó en 4 tipos de corazones que veremos más adelante. Por ahora vamos a buscar revelación en cuanto a la reacción de los discípulos al hecho de que el Señor le hablase a la multitud por medio de parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Mateo 13, versículo 10. La parábola es una narración de un hecho aparente del que se deduce por comparación o semejanza una o varias verdades. Para conocer esas verdades se requiere un espíritu agudo de sabiduría y de revelación. Es así como el Señor les dice a los discípulos: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 11. El Señor dice claramente que el reino de los cielos es misterioso, que está lleno de misterios, y esos misterios solo son dados a conocer a los discípulos y no a las multitudes. Si se estudia juiciosamente la Biblia, se entenderá que al Señor no le gustan las multitudes, ni tiene interés en ellas, sino que le encanta trabajar con aquellos que son íntimos con Él. La razón es que las multitudes, aunque oyen, no entienden, y aunque ven, no perciben. Estas son fácilmente influenciables a uno y otro lado de cualquier tema. Por ejemplo, cuando Jesús entró en Jerusalén, días antes de su muerte en la cruz, las multitudes lo aclamaban como el Hijo de David, el que venía en el nombre del Señor. Pocos días después, esas mismas multitudes, asusadas por los religiosos judíos, gritaban ante Poncio Pilatos: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Las multitudes no son confiables,
En cambio, sí son manipulables. Por eso les es dado por parábola, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Versículos 13 al 15. El Señor da a entender aquí que el reino de los cielos no es para las multitudes, es para los discípulos, y ni siquiera para todos ellos, porque una buena cantidad de hijos de Dios, debido a que no aprendieron a seguir al Señor durante su vida en la tierra, tal como hemos visto y estamos viendo a lo largo de este libro, no podrán entrar en el reino de los cielos. A continuación, el Señor les dice a los discípulos una palabra que es muy consoladora y nos llena de fortaleza y de esperanza. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13, versículos 16 y 17. Cuando leemos este libro, cuando nos adentramos en la palabra del Señor y tenemos revelación sobre los misterios del reino de los cielos, y tenemos luz sobre aquello que Él desea mostrarnos, somos felices, bienaventurados, mucho más que profetas, reyes y justos que anhelaron ver estas cosas y no lo lograron. Apreciado lector, vivir en este tiempo, tener la oportunidad de encontrar la revelación para conocer a Dios y su plan, es la mayor bienaventuranza que puede tener un hombre. Es el mayor deleite y gozo que puede lograr un hijo de Dios. Entonces el Señor comienza a explicarles a sus discípulos la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mateo 13, versículo 18. El Señor no tiene ningún interés en que la multitud conozca los misterios del reino de los cielos, pero anhela fervientemente que sus discípulos alcancen revelación sobre esos misterios. El corazón endurecido. Por eso habla con claridad de las 4 clases de tierra, 4 clases de corazones, en que cae la semilla que Él siembra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13, versículo 19. En este primer grupo de personas, aquellas que tienen un corazón endurecido por el intenso tráfico del mundo, un camino se hace por el tráfico continuo de muchas personas, no pueden dar fruto porque en el corazón de ellas la semilla, que es la palabra del Señor, no puede penetrar. Y si una semilla no penetra en la tierra, no puede absorber los nutrientes que aquella le ofrece y está condenada a morir de inanición. Hablando espiritualmente, una persona puede oír la palabra que sale de la boca del Señor, pero debido a que no tiene un entendimiento adecuado para comprender, el entendimiento es una parte del corazón, del alma, la palabra no puede penetrar y se hace infructuosa. Esto nos hace ver que no es suficiente oír la palabra del Señor, pues aun si ésta viene de Él, puede quedarse sin fruto. Además de oír, es necesario entender. Y en este libro hemos afirmado que para alcanzar realidad en la palabra del Señor se requieren 3 cosas fundamentales, 2 de las cuales las encontramos en Efesios 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El primer elemento que debemos buscar con mucho anhelo es que el Padre nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si Dios habla su palabra y no hay revelación en nuestro espíritu, es lo mismo que la tierra dura de junto al camino, donde la palabra no puede penetrar. Pero si somos humildes y vamos cada día al Señor a rogarle que nos dé espíritu de sabiduría, podremos ganar revelación y podremos conocerlo a Él, su persona, sus deseos y su plan. Podemos conocer a Dios solamente mediante revelación, y esa revelación se da únicamente en nuestro espíritu humano. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, versículo 27. Si al Hijo no le place revelarnos al Padre y revelarse a sí mismo en nuestro espíritu, no tenemos nada que hacer, y nuestro corazón se endurece como lo está la tierra de junto al camino. Pero si el Señor se complace en revelarse en nuestro espíritu y darse a conocer, lo hemos ganado todo. El segundo elemento que necesitamos, además de la revelación en nuestro espíritu, es el alumbramiento, la luz, la visión y la iluminación en nuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Una vez que tenemos revelación en nuestro espíritu, debemos anhelar tener entendimiento en nuestra alma. El entendimiento se da en la mente humana y la mente humana es una de las tres partes del alma. Esto nos lleva a colegir que si tenemos revelación en nuestro espíritu, pero no hay visión, alumbramiento en nuestra alma, la revelación se queda sin fruto y nuestro corazón se convierte en tierra dura, en la que la semilla no puede penetrar y en consecuencia muere. Igualmente, si hay visión en nuestro entendimiento, pero esa visión no proviene de la revelación en nuestro espíritu, la visión es diabólica, no es del Señor. La palabra sembrada en nuestro corazón no proviene del Señor, sino del maligno. Si llegamos a tener las dos, es decir, revelación en nuestro espíritu y visión en nuestra alma, necesitamos un tercer elemento que consiste en tener una práctica, un vivir diario de esa palabra revelada y visualizada. Si este tercer paso no se da, la visión y la revelación, aun siendo genuinas y procediendo del Señor, se convierten en doctrinas muertas que matan la vida espiritual del creyente y llegan a ser semillas que no producen fruto agradable a Dios. Todo aquel, pues, que me oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, versículos 24 y 25. Es necesario tener en cuenta que cuando el Señor habló la parábola, afirmó que cuando la semilla cae en la tierra dura, la de junto al camino, vienen las aves del cielo y comen la semilla. Y cuando la explica a sus discípulos, afirma que es el maligno quien viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón de la persona. Esto quiere decir que las aves del cielo aquí hacen referencia a Satanás y a su reino de tinieblas. Si tú, hermano, oyes la palabra del Señor, pero no te preocupas, no te esmeras porque ella tenga fruto, Satanás viene con sus huestes y la arrebata de tu corazón y te quedas sin fruto para darle al Señor. Es igualmente necesario recordar que aquí el fruto no tiene que ver con obras que nosotros hagamos para el Señor,
tales como predicar a muchas personas o cosas de ese estilo, sino que el fruto es el producto del trabajo del Señor en nosotros, que Él puede disfrutar y gozar, incluyendo, claro está, el predicar la palabra y ganar hermanos para el Señor, no para engrosar mi grupo o mi denominación. Dios solo acepta de nosotros lo que Él trabaja en nuestro ser y que le es disfrutable. Llevar fruto es permitir que el Señor, mediante su trabajo, encuentre en nosotros qué disfrutar, qué comer y qué gozar. Debemos rogar cada día al Señor que haga apto nuestro corazón para que su palabra, como la semilla, pueda penetrar en él y mediante la absorción de todas las insondables riquezas de Dios pueda crecer y llevar fruto abundante para la satisfacción de Dios. Esta debe ser nuestra oración y nuestra súplica diariamente, para que la palabra del Señor no se haga infructífera en nosotros. El diablo siempre está al acecho y no pierde ninguna oportunidad para endurecer nuestro corazón, para llenarlo de dudas y de incredulidad y así impedir que la palabra del Señor penetre en nuestro ser y crezca hasta alcanzar la plena madurez. Él tiene muchos medios para lograrlo, especialmente todo lo que está en el mundo, que es un sistema regido por él. En el mundo diariamente estamos sometidos a muchas cosas que nos hacen dudar de la fidelidad y de la eficacia del Señor en nuestras vidas. Tomemos por ejemplo los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa en diarios y revistas y también el internet. Estas son herramientas muy poderosas que tiene el enemigo para distraer, para esclavizar a las personas y aún a los mismos creyentes hijos de Dios. Es por esa razón que el Señor nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3, versículos 12 al 14. El pecado es la naturaleza de Satanás, y él está asediándonos diariamente, procurando endurecer nuestro corazón para que nos apartemos de nuestro Señor, el Dios vivo y verdadero. Por eso debemos aprender a vivir la realidad del cuerpo, exhortándonos. Exhortar es alentar, no es regañar, todos y cada uno de los días que el Señor nos da. No deberá pasar un día entre nosotros sin encontrarnos con un hermano, así sea por teléfono o por internet, y darnos aliento, enseñándonos unos a otros, pero no doctrinas, sino con el fluir de la palabra del Señor que sale de nuestro espíritu, para que Satanás no pueda ganar ninguna ventaja sobre los santos y ninguno pierda el galardón. Cuando el Señor siembra la palabra en nuestro corazón, bien sea directamente o mediante la comunión con los santos, si nuestro corazón está endurecido, la semilla no penetrará y Dios no encontrará ningún disfrute en nuestra vida. Si esta es tu condición, querido lector, hoy puedes volverte al Señor y pedirle que remueva la tierra dura y ablande tu corazón para que éste se convierta en buena tierra que da fruto abundante para gozo, satisfacción y deleite del Señor y lógicamente también tuyo. El corazón pedregoso. La segunda característica que el Señor puede encontrar en el corazón de un creyente es la de aquel que tiene piedras. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Mateo 13, 15 al 6. Para evitarnos vanas y falsas interpretaciones, el Señor mismo muestra el significado de la tierra que tiene piedras.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículos 20 y 21. El creyente que tiene piedras en su corazón, superficialmente tiene una apariencia de normalidad, pero cuando se adentra en él, se encuentra una cantidad de obstáculos que impiden que la semilla crezca. Es por eso por lo que el Espíritu oró una magnífica oración a través de Pablo en Efesios 3, a partir del versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Versículos 14 al 17. En este pasaje encontramos uno de los grandes secretos que nos permiten vivir una vida cristiana victoriosa: la fortaleza que el Padre da a nuestro hombre interior, el espíritu humano. Pero esa fortaleza es concedida por el Señor a quienes claman por ella. Este debe ser un pedido que diariamente hacemos al Señor en oración. Cuando nuestro hombre interior es fortalecido, somos gobernados por Dios, que, como el Espíritu, mora en nuestro hombre interior. Y ante un espíritu fuerte, el alma humana no tiene un camino distinto al de someterse. Y cuando nuestra alma está sujeta al Espíritu, el Señor puede llenarla fácilmente de todas sus riquezas. Pero si nuestra alma es fuerte y nuestro espíritu débil, Satanás aprovechará la ocasión para gobernarnos, sometiendo nuestro espíritu al arbitrio del alma y por ende a su gobierno. Cuando clamamos al Señor por un espíritu fuerte, somos arraigados y cimentados en Cristo. El arraigamiento hace referencia a echar raíces, y así como ocurre en una planta, cuando su raíz es fuerte y profunda, ella puede absorber más abundantes nutrientes del suelo en que está plantada. Igualmente, si nuestro hombre interior es fuerte, nuestras raíces en el Señor serán muy profundas y disfrutaremos y absorberemos sus riquezas continuamente. De esta manera seremos hijos de Dios, abigarrados y fuertes. Igualmente, si tenemos un espíritu fuerte, seremos cimentados. La cimentación se refiere a tener una base firme, a estar edificado sobre la roca. Tiene que ver con conocer mediante revelación la palabra y la persona del Señor, para que cuando vengan las pruebas del Señor, representadas por las lluvias, o los ataques de Satanás representados por los ríos y los vientos, nosotros permanezcamos firmes en Él sin movernos de nuestra roca. El ayuno del creyente. Un excelente camino para tratar el asunto de las piedras que hay en el corazón de los creyentes es el ayuno, pero tal y como lo revela la Biblia, la palabra de Dios. Sobre el particular, el Señor nos ha enseñado: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículos 16 al 18. El ayuno es una de las tres cosas que el Señor enseñó a los hijos del reino de los cielos a hacer en secreto. La austeridad, es decir, la mortificación del cuerpo, aguantando hambre o sometiendo a prácticas ascéticas, demudar el rostro para mostrar a los hombres que se está ayunando, son actitudes propias de los hipócritas. El Señor, por el contrario, desea que cuando un creyente ayuna,
Lave su rostro y unja su cabeza, para que los hombres no sepan que ayuna, sino el Padre quien está en secreto y ve en lo secreto. De esta manera el Padre recompensará a quien ayune así. Queda pues descartado el concepto religioso que sobre el ayuno tiene el cristianismo, que consiste en no comer nada y torturar de esa manera el cuerpo. Esta práctica corresponde al ascetismo, y el ascetismo es condenado por el Señor. Isaías 58 tiene mucha luz acerca del ayuno, y vamos a considerar algunos aspectos. En este capítulo, en primer lugar, el Señor le pide al profeta que hable en voz alta y que no detenga su hablar en ninguna circunstancia. El Señor le reprocha a Jacob su actitud rebelde y su pecado de buscar al Señor cada día y tratar de conocer sus caminos, de pedirle justos juicios y querer acercarse a Él, pero haciendo injusticia y dejando la ley del Señor. Los israelitas ayunaban para tratar de manipular al Señor, buscando que Él hiciese caso a sus caprichos, que el Señor atendiera a sus gustos cuando ellos humillaban delante de Él. El Señor les reprocha el hecho de que ellos ayunaban para satisfacer su gusto y para oprimir a sus trabajadores. A continuación, el Señor hace una pregunta. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Versículo 5. El Señor repudia el ayuno religioso, que consiste en, comillas, torturar el cuerpo, acostándose en cilicio y en ceniza, y aguantando hambre y afligiendo el alma y doblegando la cabeza. Estas actitudes y este ayuno son totalmente desagradables y reprochables delante del Señor. Los versículos subsiguientes nos revelan cómo es el ayuno que agrada al Señor, y consideraremos cada uno de los puntos en él descritos. En primer lugar, el ayuno verdadero consiste en un tiempo de íntima comunión que el creyente tiene con el Señor, en el cual trata asuntos que atañen a su persona en 4 aspectos. Primero, desatar las ligaduras de impiedad. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Isaías 58, versículo 6. La piedad nada tiene que ver con el concepto religioso del cristianismo degradado, en el cual se habla hasta de mentiras piadosas, apoyando la astucia del enemigo. Toda mentira es de Satanás, y quien miente se hace uno con él. Tampoco se refiere la piedad a una actitud corporal consistente en no mirar a nadie ni mezclarse con nadie, sino que la piedad se refiere a la expresión de Dios por medio de nosotros, de acuerdo con 1 Timoteo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo y llevado arriba en gloria. Todo el proceso por el que pasó el Señor Jesús para completar su redención a nuestro favor es la manifestación del misterio de la piedad. Y Él desea que ese proceso sea nuestra realidad mientras vivimos en la tierra como creyentes. Dios desea manifestar todas sus riquezas y sus logros por medio de nosotros. Pero debido a que Satanás, el enemigo de Dios, ha actuado durante 6,000 años en el hombre, en el interior de los creyentes, generalmente hay muchas ligaduras que les impiden expresar al Señor. Por ejemplo, puede ser que una persona que hoy es creyente haya sido indeseada durante su gestación, o maltratada en su infancia, o despreciada en su adolescencia, o que la práctica del pecado antes de creer haya marcado negativamente su personalidad y su carácter al punto de impedirle, ahora que es creyente, expresar plenamente al Señor.
De ninguna manera se puede entrar en sesiones de regresión, practicadas por psicólogos y parapsicólogos, porque se estaría abriendo un camino para que Satanás penetre en el alma y engañe al creyente, y aún para que los demonios y los ángeles caídos perturben el alma de quien tiene esas prácticas. Pero lo que sí es altamente eficaz para desatar esas ligaduras de impiedad es el ayuno. Pero insistimos que no es el ayuno practicado religiosamente por el cristianismo de hoy ni por los musulmanes, sino que el ayuno escogido por el Señor y agradable a Él consiste en entrar en el aposento, es decir, en el espíritu humano, y cerrando la puerta tener una comunión íntima y cara a cara con el Señor. Siempre que entramos en comunión con el Señor, somos iluminados con la luz verdadera, que es el mismo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículos 5 y 7. Estando en comunión con Él, estamos en luz, y estando en su luz somos iluminados de todo aquello que hay en nuestro interior, que nos impide que Él sea expresado en nuestro ser. Y una vez que vemos nuestra condición y la confesamos, somos limpiados mediante la sangre de nuestro Señor Jesús. Este es un camino bien sencillo y eficaz de desatar las ligaduras de impiedad y de ser completamente libres para manifestar al Señor en nuestro vivir, lo cual le agrada. Si tú has de hacer un ayuno genuino, este consiste simplemente en entrar en la presencia del Señor, en su luz, y permitirle que Él ilumine tu condición y te haga ver todas aquellas actitudes y situaciones del pasado y del presente que se constituyen en ligaduras de impiedad y que impiden que el Señor se manifieste y se exprese desde tu espíritu y por medio de tu alma. Una vez que eres iluminado acerca de tu real condición, le suplicas que te limpie, que desate esas ligaduras y que te dé plena libertad para vivirlo y para expresarlo. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Segundo, soltar las cargas de opresión. No debemos olvidar que Satanás no es solamente el enemigo de Dios, sino que es nuestro enemigo. Y como somos aquellos mediante quienes el Señor lo está derrotando, y lo ha de derrotar y avergonzar totalmente, estamos en una guerra permanente con Él. El maligno no pierde una sola ocasión para atacarnos, y en la medida que le damos la más pequeña oportunidad, no estando en el espíritu, pone en nosotros cargas de opresión que afectan seriamente la comunión que tenemos con el Señor. Algunas veces trae a nuestra memoria faltas y pecados que hemos cometido en el pasado y que ya hemos tratado suficientemente con el Señor y sobre las cuales hemos sido totalmente perdonados. Si ignoramos sus maquinaciones, caemos en un complejo de culpa y la comunión con el Señor es interrumpida. Para eso es eficaz la palabra del Señor que ha sido constituida en nuestro corazón. Cuando Satanás nos ataque en ese sentido, debemos ser osados y hablar las palabras de Dios, como hizo el Señor Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros lo vencemos con la palabra de nuestro testimonio, y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Apocalipsis 12, versículo 11. Algunas veces, cristianos que no han aprendido a tocar el Espíritu, hacen oraciones contra hermanos que se convierten en cargas de oración. Y en el ayuno, el Señor puede alumbrar al afectado sobre la situación y tiene la oportunidad de rechazar y liberarse de esas cargas de opresión. Otras veces, el creyente es aplastado por los afanes del diario vivir, hecho que es muy común en el tiempo actual.
Satanás ha ideado la forma de esclavizar a las personas para que vivan avasalladas por el trabajo, por el afán de adquirir bienes materiales que muchas veces no son necesarios, y tantas otras angustias que la gente a diario tiene, que son verdaderas cargas de opresión. Si bien es cierto que se debe trabajar para ganar el sustento, igualmente es cierto que podemos vivir reposados en el Señor, enyugándonos con Él y llevando su carga. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, versículos 28 al 30. Aquí hay un gran secreto que nos ayuda a eliminar las cargas de opresión. En el cristianismo se enseña que debemos traer nuestras cargas y entregarlas al Señor, pero esa enseñanza no tiene ningún fundamento en la Biblia. El Señor dice que vayamos a Él todos los que tenemos un trabajo arduo y que estamos cargados, pero no dice que Él tomará nuestras cargas, sino que Él nos hará descansar. Una persona que está cargada descansa cuando suelta la carga que trae sobre él, es decir, cuando tira la carga. Esto nos lleva a colegir que el Señor no desea llevar nuestras cargas, sino que su voluntad es que cuando venimos a Él, tiremos nuestras cargas para que descansemos y a cambio tomemos su yugo, donde está su carga, que es ligera, que no oprime ni aplasta, sino que por el contrario produce descanso. En pocas palabras, Dios no desea nuestras cargas porque no le son útiles y porque no cumplen su voluntad ni lo agradan. Por el contrario, Él quiere que nos enyuguemos y que tomemos su carga. Por eso es necesario que en cada carga que nos oprime, vayamos al Señor, la descarguemos y nos alejemos de ella y nos unamos a Él para llevar juntos su carga, que es liviana. Cada creyente en cada situación que vive en su vida debe preguntarle al Señor si la carga que está llevando es de Él o simplemente es su carga, la del creyente. En el segundo caso, debe descargarla inmediatamente, ir al Señor y descansar en Él estando enyugado. Un ayuno en el que estamos en la presencia del Señor nos revelará todo aquello que se convierte en cargas de opresión y que nos impide expresar al Señor. Rogándole al Señor que nos libere de todas esas cargas y que nos enyugue con Él, seremos libres para amarlo, honrarlo, seguirlo y expresarlo. Tercero, dejar libres a los quebrantados. Normalmente la falta de perdón por las ofensas causadas por otras personas se convierte en quebrantos para el ofensor y también para el ofendido. Cuando el creyente tiene una comunión cabal e íntima con el Señor, es iluminado para encontrar todos aquellos inconvenientes que hay, especialmente con hermanos, en el Señor, con parientes, con colegas de trabajo, con vecinos y con cualquier persona con quien se pueda tener desavenencias. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, versículos 17 y 18. Un buen examen de nuestro corazón en la presencia del Señor será muy útil para quitar de nosotros estas cosas, aparentemente pequeñas, que nos cautivan e impiden que el Señor sea plenamente expresado en nosotros. Algunas veces hay hermanos que fueron maltratados en el seno de su familia, por uno o por los dos padres o por los hermanos. El maltrato produce en ellos tantos complejos y taras que casi nunca pueden expresar a cabalidad al Señor. Para compensar su carencia se encierran en un espíritu religioso de prohibiciones. Creen que todo lo que hacen es pecado, que no pueden agradar al Señor, se consideran fracasados y se les vuelve imposible tener disfrute pleno de la riqueza del Señor. El Señor nos ha abierto una puerta maravillosa para tratar y eliminar de nuestras vidas todas estas talanqueras que nos alejan del Señor.
Esa puerta es el ayuno. Cuarto, romper todo yugo. El cuarto punto que el Señor desea que tratemos con el ayuno es el asunto de los yugos. Sabemos que un yugo es un instrumento que une a dos animales, generalmente bueyes, para que uniendo sus fuerzas logren hacer un trabajo que sería muy difícil ejecutar para un solo animal. Cuando los dos bueyes están enyugados, tienen que buscar el mismo objetivo, recorrer el mismo camino, ejercer la fuerza a la vez y caminar en la misma dirección, sometiéndose mutuamente. A lo largo de la vida humana, Satanás ha logrado imponer muchos yugos a la humanidad. Buena parte de los hombres está enyugada con los vicios de alcohol, drogas psicotrópicas, con pecados de fornicación, adulterio. Un gran número son homosexuales y una serie de pecados que el lector bien conoce y que no hace falta enumerar en su totalidad. Como dice el Espíritu por medio de Pablo en 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os desviéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aunque el Señor dice que ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, debemos entender que la santificación es un proceso gradual que se va dando en la medida que vamos disfrutando de sus riquezas y vamos saturando nuestra alma de su naturaleza santa. Todos los yugos que Satanás puso en nuestra vida pasada deben ser deshechos y no debe quedar ninguna huella ni rastro de ellos en nuestra alma. Un creyente genuino que tiene diariamente comunión con el amado Señor debe estar libre de todo yugo, menos de uno, el del Señor Jesucristo. Veamos lo que al respecto nos dice Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Enyugarnos con el Señor produce paz, gozo y descanso para nuestra alma, y es el yugo que debemos tener siempre. Ahora es necesario que te enyugues con el Señor, que camines con Él y aprendas a llevar sus cargas, no las tuyas, y ayudes a otros a que se enyuguen igualmente con el Señor, porque el yugo del Señor es blando, no hace daño, y su carga es ligera, y es delicioso cargar sus cargas, pero con Él, no nosotros individualmente. Ayuda a otros enviándole la dirección de la página www.las-almedioprimicias.com.